¿Qué tal, fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips and Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Brooklyn Nets y Detroit Pistons. Esta noche, la cancha se convierte en el escenario de un emocionante enfrentamiento entre los Brooklyn Nets y los Detroit Pistons, cargado de expectativas y espíritu competitivo. Tras una victoria bien luchada contra los 76ers, con un marcador de 112-107, los Nets demostraron su tenacidad y maestría estratégica. Brillaron en la cancha con un impresionante 48.8% de acierto en tiros de campo, apoyados por una defensa que mantuvo a raya a sus adversarios. Dorian Finney-Smith fue clave, anotando 20 puntos con una eficacia en tiros del 72.7% y capturando 8 rebotes. La precisión de Brooklyn desde la línea de 3 puntos, con un 36.6%, junto a su cuidadosa gestión del balón, señala su capacidad para aprovechar las debilidades defensivas de los Pistons. Por otro lado, los Detroit Pistons, tras una derrota de 118-110 ante el Heat, se encuentran en una situación complicada. A pesar de los 23 puntos de Cade Cunningham, el equipo se vio limitado por un decepcionante 43.8% en tiros de campo y un desalentador 28.6% en triples. Su temporada, marcada por ineficiencias, se refleja en su registro de 9.52, colocándolos en una notable desventaja frente al enfoque dinámico de los Nets. Un vistazo a las estadísticas revela una clara disparidad entre ambos equipos. El promedio de 112.0 puntos por juego de los Nets, a pesar de su posición 24A, contrasta marcadamente con los 112.1 puntos por juego de Detroit, que desafortunadamente no se traducen en victorias debido a sus falos defensivos. La habilidad de Brooklyn para provocar pérdidas y aprovechar los errores podría inclinar la balanza a su favor, especialmente considerando la tendencia de los Pistons a perder el balón 15.3 veces por partido. Una revisión de los enfrentamientos recientes en la ciudad anfitriona inclina la balanza hacia Brooklyn, indicando una ventaja psicológica contra los Pistons. El ataque versátil de los Nets, junto con estadísticas defensivas ligeramente superiores, los señala como favoritos para el partido. Considerando las actualizaciones de lesiones y la posible ausencia de jugadores clave, se anticipa que los Nets, con su ataque cohesivo y defensa sólida, saldrán victoriosos. El historial de Brooklyn en juegos consecutivos subraya su resiliencia y profundidad, factores clave en este enfrentamiento. Dadas las estadísticas, la forma actual y las consideraciones tácticas de ambos lados, se anticipa que los Brooklyn Nets saldrán victoriosos. Sin embargo, se espera que los Detroit Pistons desafíen las expectativas y cubran el margen de 3.5 puntos. A pesar de los problemas defensivos y la inconsistencia ofensiva de los Pistons, sus esfuerzos probablemente no basten para asegurar una victoria contra la capacidad de anotación de los Nets. La ambición de Brooklyn por subir en la clasificación, comparada con las continuas luchas de Detroit, traza un camino claro hacia un triunfo de los Nets en un juego reñido. En resumen, se pronostica que los Brooklyn Nets aprovecharán su potencia ofensiva y estrategias defensivas contra los Detroit Pistons. El análisis de estadísticas comparativas, actuaciones recientes y estrategias de equipo se inclina hacia una victoria de Brooklyn, siendo la apuesta inteligente que los Detroit Pistons cubran el margen. Mi predicción se inclina hacia una victoria de los Brooklyn Nets, pero apostaré a que los Detroit Pistons cubran el margen de 3.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Minnesota Timberwolves y Indiana Pacers. Prepárate para un encuentro electrizante en el Gainbridge Fieldhouse, donde los Minnesota Timberwolves se enfrentarán a los Indiana Pacers en un espectáculo de baloncesto de proporciones épicas. Los Timberwolves, con el ánimo a tope tras una victoria luchada contra los Portland Trail Blazers, llegan a este juego como favoritos leves, con una ventaja de 1.5 puntos en condición de visitantes frente a los Pacers, que vienen de una victoria propia contra los Dallas Mavericks. La reciente victoria de los Timberwolves frente a los Blazers demostró su capacidad para mantener la calma bajo presión y rendir contra los gigantes de la Conferencia Oeste, destacando con la sobresaliente actuación de doble-doble de Rudy Gobert.
Su impresionante registro de 39 enfrentando a equipos del oeste, junto con un dominante 25 contra equipos con un récord por debajo de .500, subraya su destreza y fiabilidad a lo largo de la temporada. Por otro lado, los Pacers han estado demostrando su profundidad de anotación y potencia ofensiva, resaltados por la explosiva primera mitad de Miles Turner en su último juego y contribuciones significativas desde el banquillo. Su habilidad para dictar el ritmo y aprovechar la fuerza de su banquillo se ha convertido en su sello, visto en su promedio de anotación de primera y ritmo de juego. Al evaluar a los Timberwolves y Pacers, es claro que traen estilos distintos a la cancha, preparando el escenario para un enfrentamiento emocionante. Con Gobert al mando de la defensa, Minnesota presume de tener la defensa más eficaz de la liga, destacando en puntos permitidos y eficiencia. Su ofensiva, equilibrada, hábil tanto desde el perímetro como desde la línea de tiros libres, presenta una amenaza diversa. Mientras tanto, el eficiente tiro de campo de Indiana y sus tasas de asistencias subrayan su juego ofensivo efectivo y de alta velocidad, a pesar de algunas carencias defensivas. Mirando hacia atrás, históricamente, los Timberwolves han superado a los Pacers, especialmente en visitas recientes a Indiana, respaldando su sólida actuación en la carretera con un fuerte récord contra el margen de puntos. Al desglosar la forma reciente y la versatilidad de ambos equipos, se narra una historia de resistencia y potencia ofensiva. Con la ejecución integral de Minnesota e Indiana en racha de anotaciones, espera un duelo electrizante. Sin embargo, la ventaja defensiva de Minnesota parece lista para neutralizar el ataque de Indiana, con las debilidades defensivas de los Pacers inclinando la balanza hacia los Timberwolves. Considerando las métricas defensivas de Minnesota, la efectividad contra equipos más débiles y la ventaja histórica sobre Indiana, los Timberwolves son la elección acertada. Su control sobre el ritmo del juego y la destreza en tiros de 3 puntos y rebotes, especialmente en ofensiva, dictarán el ritmo del juego. En resumen, a pesar de la potencia ofensiva de los Pacers y la ventaja de jugar en casa, la solidez defensiva y la ofensiva equilibrada de los Timberwolves deberían asegurarles la victoria. Se espera que Minnesota no solo gane, sino también cubra el margen de puntos, aprovechando sus fortalezas contra las brechas defensivas de Indiana. Este enfrentamiento es un testimonio del calibre de campeonato de Minnesota y su habilidad para asegurar victorias cruciales fuera de casa. Mi apuesta está con los Minnesota Timberwolves para triunfar y cubrir el margen de 2 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Miami Heat y Dallas Mavericks. Prepárense para un espectáculo de baloncesto de proporciones épicas mientras los Dallas Mavericks se enfrentan a los Miami Heat en el American Airlines Center. Este choque promete ser una exhibición de pura maestría baloncestística y genialidad táctica, con ambos equipos presentando impresionantes récords y fortalezas únicas. Es un encuentro preparado para giros impredecibles, dependiendo de varios factores clave. Los Miami Heat, llegando de una sólida victoria contra los Pistons, con un preciso 49.4% en tiros de campo y un impresionante 87.0% en tiros libres, han demostrado tenacidad y precisión. Jimmy Butler, anotando 26 puntos y repartiendo 8 asistencias, destaca la estrategia de Miami de depender de sus jugadores estrella para ganar partidos cruciales. Con un promedio de anotación de 110.8 puntos y una precisión de tiro del 46.5%, el plan de juego de los Heat gira en torno a jugadas metódicas y aprovechar su destreza en tiros de 3 puntos del 37.5%. Por otro lado, los Dallas Mavericks, a pesar de un reciente tropiezo contra los Pacers, presumen de un ataque de alto voltaje, promediando 118.7 puntos con una sólida precisión de tiro del 48.0% desde el campo. Luka Doncic, con impresionantes 39 puntos en su último partido, sigue siendo la piedra angular del ataque de Dallas, apoyado por la eficacia de francotirador de Kyrie Irving. Sin embargo, las fallas defensivas de los Mavericks, concediendo un promedio de 118.3 puntos, podrían ser el talón de Aquiles que los Heat puedan explotar. Históricamente, los enfrentamientos en Dallas han sido de morderse las uñas, con los Mavericks generalmente aprovechando su cancha local. Pero la reciente forma de los Heat, presumiendo de una racha de 8-2 en sus últimos 10 juegos y estadísticas defensivas ligeramente mejores, sugiere que podrían tener la ventaja
en este apretado choque. Especialmente, la habilidad de Miami para forzar pérdidas de balón y bloquear los tiros perimetrales podría desequilibrar a Dallas. Los informes de lesiones podrían cambiar el juego, con ambos equipos atendiendo a jugadores clave. La disponibilidad y nivel de rendimiento de estos atletas podrían inclinar la balanza. Además, con los Mavericks favorecidos por los corredores de apuestas con un margen de 6 puntos, superar este desafío contra un equipo de Heat fuerte defensivamente no será sencillo. Considerando las recientes actuaciones, el historial cara a cara y estadísticas críticas, la balanza podría inclinarse a favor de los Miami Heat en un duelo muy reñido. Su destreza defensiva y maniobras ofensivas estratégicas los posicionan bien como posibles aguafiestas para los Mavericks. Se espera que los Heat superen el margen, apoyándose en su solidez defensiva y jugadas decisivas de sus estrellas. En cuanto al total de puntos, el poder ofensivo de los Mavericks contra la solidez defensiva de los Heat sugiere un juego que quizás no alcance el alto puntaje que muchos anticipan, posiblemente quedándose por debajo del umbral de 228.5 puntos establecido por los corredores de apuestas. Esta perspectiva se basa en la defensa de Miami moderando la racha anotadora de Dallas, junto con la gestión táctica del ritmo del juego. Mi apuesta: los Miami Heat superarán el margen y apuesto a que el total de puntos será menor a 228.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Toronto Raptors y Phoenix Suns. El juego de esta noche se perfila como un enfrentamiento apasionante mientras los Toronto Raptors se dirigen a enfrentarse con los Phoenix Suns. Ambos equipos están ansiosos por avanzar, mostrando un registro igualado en sus últimos 8 partidos, lo que convierte el encuentro de esta noche en un momento decisivo en su travesía de la temporada. Los Raptors llegan tras una victoria contra los Hornets, pero tropezaron en partidos contra los Pelicans y Warriors, ofreciendo una actuación variada. Están anotando un promedio de 114.1 puntos con un porcentaje de tiro del 47.5%, mientras que su defensa ha permitido 118 puntos con un porcentaje ligeramente mayor del 48.6%. R.J. Barrett y Scottie Barnes han estado al frente de la acción, con Barrett anotando un promedio de 20.5 puntos y Barnes pisándole los talones. Por otro lado, los Phoenix Suns, a pesar de enfrentar dificultades contra los Rockets y Thunder, encontraron su ritmo contra los Nuggets. Están logrando números impresionantes, con un promedio de 117.1 puntos y un porcentaje de tiro del 49.2%, acompañado de una defensa algo más estricta que ha concedido 114.3 puntos. Kevin Durant y Devin Booker han sido las estrellas destacadas, manteniendo el marcador en movimiento para los Suns. Analizando las estadísticas, la superior precisión en los tiros de los Suns, tanto de campo como de 3 puntos, junto con su habilidad en la línea de tiros libres, inclina ligeramente la balanza a su favor. Su capacidad para capturar rebotes, tanto ofensivos como defensivos, además potencia su dinámico estilo de juego. La historia nos dice que los Raptors suelen tenerlo difícil en Phoenix, con un registro notable de 2-8 contra el margen en sus últimas 10 visitas, resaltando sus luchas en territorio de los Suns. A pesar del fuerte registro de 14-6 de los Suns jugando como favoritos, los Raptors han mostrado signos de mejora contra el margen al enfrentar a los Suns, incluso logrando una victoria sorprendente antes en la temporada. Considerando el desafío de jugar partidos consecutivos, la fatiga podría ser un factor clave, especialmente para los Raptors que tienden a flaquear en tales situaciones. Los Suns, por otro lado, han demostrado resiliencia en juegos consecutivos, aprovechando al máximo la profundidad de su plantilla y los descansos estratégicos. Con el formidable registro en casa de los Suns y la actuación fluctuante de los Raptors contra equipos de la Conferencia Oeste, los Suns están en una posición privilegiada para capitalizar. Sin embargo, los Raptors, con su poder ofensivo, tienen el potencial de cubrir el margen de 10.5 puntos, especialmente si la atención de los Suns está dividida antes de su próximo juego contra los Celtics. Las tendencias y los números apuntan hacia un encuentro lleno de acción, pero con un total establecido en 231.5 puntos, y considerando la tendencia de los Suns de quedarse por debajo, podríamos ver un juego más contenido.
Aunque los Suns son los favoritos para llevarse la victoria, apostar por los Raptors para superar el margen podría ser la elección acertada, gracias a su espíritu competitivo y habilidad para elevar su juego contra equipos formidables. Predicción: prepárense para un concurso ajustado donde los Suns podrían salir victoriosos, pero esperen que los Raptors superen el margen de 10.5 puntos. Con la defensa jugando un papel crucial y dadas las últimas actuaciones de los equipos, es probable que el puntaje total se mantenga por debajo de la marca de 231.5, subrayando la naturaleza competitiva de este enfrentamiento. Mi apuesta está con los Toronto Raptors para superar el margen de 11 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Boston Celtics y Denver Nuggets. En pleno apogeo de la temporada de la NBA, los Boston Celtics y los Denver Nuggets se preparan para un enfrentamiento electrizante, prometiendo ser una clase magistral de destreza en baloncesto. En la fortaleza de los Celtics, este enfrentamiento no es solo un choque de gigantes, sino una exhibición de sofisticación estratégica, despliegue de estrellas y un impulso inquebrantable hacia la victoria. Los Celtics, en una racha sensacional con victorias en 10 de sus últimos 11 juegos, han sido deslumbrantes. Sus victorias contra equipos de calibre como los Mavericks y los Warriors han sellado sus credenciales como contendientes al título. Sin embargo, una derrota ajustada contra los Cavs ha revelado una debilidad en su armadura. Liderados por Jason Tatum, con un promedio de 27.1 puntos y 8.5 rebotes, junto con los 22.4 puntos de Jaylen Brown, el poder ofensivo de Boston ha aterrorizado a las defensas de toda la liga. Su precisión desde el perímetro, 38.6%, y eficacia desde la línea de tiros libres, 81.3%, subrayan su letal eficiencia. En defensa, son igualmente imponentes, limitando a los adversarios a 109.8 puntos, con un promedio de tiros del 44.7%. Por otro lado, los campeones reinantes, los Denver Nuggets, han estado demostrando su poderío de manera sutil, logrando 6 victorias en sus últimos 7 juegos. Impulsados por las actuaciones dignas de MVP de Nikola Jokic, promedian 114.4 puntos con una sólida eficiencia de tiro del 49.2%. Sin embargo, su defensa, que concede 110.4 puntos con un 46.5% en tiros, ha mostrado vulnerabilidades que los Celtics podrían explotar. Su último enfrentamiento con Boston, un thriller que terminó 102-100 a favor de Denver, subrayó su tenacidad y el impacto letal de la dupla Jokic-Murray, incluso cuando Boston neutralizó a su elenco de apoyo. Comparando estadísticas, los Celtics superan en precisión de tiros de campo y en triples, esenciales para su plan de juego ofensivo. Su consistencia en estas áreas, especialmente en momentos cruciales, podría darles la ventaja. Además, el dominio de Boston en los rebotes, junto con su ventaja de local, inclina la balanza a su favor para este encuentro. Considerando el impulso del equipo, enfrentamientos históricos, análisis estadístico y salidas recientes, la balanza se inclina hacia los Boston Celtics. Su destreza en tiros, fuerza defensiva y ventaja en rebotes, junto con esfuerzos estratégicos para explotar las debilidades defensivas de Denver, apuntan a una victoria de los Celtics. Además, se anticipa que los Celtics superarán el margen de 1.5 puntos, respaldados por su ingenio táctico y el probable cansancio de los Nuggets debido a su exigente calendario. En esencia, este adelanto de las finales de la NBA es imperdible para los aficionados al baloncesto. Ambos equipos, con sus impresionantes registros de victorias, entran en esta batalla con puntos que demostrar. Su primer encuentro terminó en un asunto relativamente bajo en anotaciones con 202 puntos totales. Esta vez, con ambas ofensivas en forma óptima, se espera un juego de mayor puntuación, superando la marca de 221 puntos. ¿Mi predicción? Los Boston Celtics no solo igualarán la serie, sino que también cubrirán el margen, marcando una victoria en este duelo de alto riesgo. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Chicago Bulls y Golden State Warriors. Mientras los Chicago Bulls se preparan para enfrentarse a los Golden State Warriors, los aficionados del baloncesto están ante un espectáculo imperdible. Los Warriors, situados en la 10ª posición de la Conferencia Oeste con un registro de 32-28, enfrentan un momento crítico después de su derrota por 52 puntos ante los Celtics. Esto añade urgencia a sus próximos enfrentamientos contra los Bucks y los Bulls. Los Bulls, en la 9ª posición de la Conferencia Este, han demostrado una determinación férrea, típica de Chicago,
reforzada por su reciente victoria sobre los Utah Jazz. Analizando este encuentro, el talento ofensivo de los Bulls, liderado por el dúo dinámico de DeMar DeRozan y Coby White, quienes sumaron 54 puntos en su último juego, podría ser un desafío para la defensa inconsistente de los Warriors. A pesar de la capacidad ofensiva conocida de los Warriors, su reciente derrota de 140-88 ante los Celtics y un registro en casa contra la línea de puntos, esta temporada que deja mucho que desear, subrayan sus debilidades que los Bulls podrían aprovechar. Los Warriors tienen la ventaja de jugar en casa y normalmente presumen de una mayor precisión en los tiros y una sólida defensa en el perímetro, crucial para controlar el ritmo del juego. Sin embargo, el reciente rendimiento de los Bulls, incluida una victoria meritoria sobre los Jazz y una precisión del 46% desde la línea de 3 puntos en la primera mitad de su último juego, muestra que tienen el potencial ofensivo para desafiar la defensa de Golden State. El único encuentro entre estos equipos esta temporada fue un juego de alta puntuación, donde los Warriors ganaron 140-131, pero los Bulls demostraron que pueden seguir el ritmo frenético de anotaciones de Golden State. Las lesiones y la dinámica de los jugadores son clave para el resultado de este juego. Con los Bulls, posiblemente sin LaVine y Williams, DeRozan y White deben continuar sus actuaciones destacadas. Los Warriors necesitan recuperarse de su reciente derrota, esperando que su trío líder impulse la remontada. Considerando todos los factores, incluida la dinámica de equipo y las recientes actuaciones, este juego podría ir en cualquier dirección. Sin embargo, la forma ascendente de los Bulls y las luchas de los Warriors en casa contra la línea de puntos sugieren que Chicago no solo podría cubrir la línea de puntos, sino también luchar por la victoria. A pesar de que tradicionalmente se favorece al equipo local, la forma actual de los Bulls y su capacidad de anotación, especialmente contra una defensa indulgente de los Warriors, insinúa una posible sorpresa a favor de Chicago. En conclusión, aunque los Warriors son favoritos con una línea de puntos de 6.5, la forma actual de los Bulls, el respaldo estadístico y los encuentros pasados sugieren que están en posición de cubrir. Con las inconsistencias defensivas de los Warriors y la fortaleza ofensiva de los Bulls, espere un juego reñido, con los Bulls posiblemente asegurando una victoria o al menos cubriendo la línea de 7 puntos. Espera que los Bulls aprovechen su forma reciente y eficiencia anotadora para cubrir la línea de 7 puntos en un juego emocionante contra los Warriors, con una línea total de puntos en 223.5 y la potencia ofensiva de ambos equipos, se anticipa un partido de alta puntuación, haciendo que apostar por el total de puntos sea una opción favorable. Mi pronóstico se inclina hacia los Chicago Bulls, cubriendo la línea de 7 puntos. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre San Antonio Spurs y Sacramento Kings. En el electrizante mundo de la NBA, el esperado duelo entre los San Antonio Spurs y los Sacramento Kings en el Golden One Center de Sacramento promete ser un espectáculo imperdible para los aficionados al baloncesto. Los Spurs, anclados en el último lugar de la Conferencia Oeste, con un récord de 13-49, están ansiosos por una victoria que les permita rescatar su honor. Por su parte, los Kings, ubicados cómodamente en la séptima posición, con un balance de 35-26, buscan asegurar su lugar en los playoffs. La temporada de los Spurs ha estado plagada de problemas defensivos, permitiendo un promedio de 120.2 puntos por partido, lo que los sitúa en el 25º lugar de la liga en puntos concedidos. Su dificultad para defender de manera efectiva ha sido un factor clave en su pobre desempeño. A la ofensiva han mostrado algo de mejora, con un promedio de 112.2 puntos por juego, pero la ausencia de Víctor Wembanyama por una lesión en el tobillo complica aún más su situación. Sin Wembanyama, los Spurs pierden una pieza fundamental en el ataque, lo que podría limitar sus opciones ofensivas contra los Kings. Por otro lado, los Kings han brillado en la ofensiva, ocupando el 8º lugar con un promedio de 118.1 puntos por partido. Su estrategia ofensiva, que depende en gran medida de lanzamientos desde la distancia y dentro de la zona, ha demostrado ser efectiva, aunque ha sacrificado algo de solidez defensiva, con el equipo permitiendo 117.9 puntos por partido. Esta táctica les ha permitido superar a sus rivales en anotaciones más que en defensa, para lograr victorias. Los Spurs han tenido dificultades fuera de casa.
sin victorias como visitantes desde el receso del All-Star. Además, su rendimiento contra el handicap y en enfrentamientos directos con los Kings no augura un buen resultado en este partido. A pesar de sus debilidades defensivas, los Kings han demostrado que pueden anotar con facilidad, especialmente en enfrentamientos contra los Spurs, donde los totales suelen ser altos. Históricamente, en Sacramento, los Kings han tenido ventaja sobre los Spurs. Aunque los Spurs han demostrado ser eficientes repartiendo el balón, situándose segundos en asistencias por partido, enfrentan un gran reto sin su máximo anotador y ante un equipo de los Kings que se impone por su potencia ofensiva. Considerando el dinamismo ofensivo de los Kings, su capacidad para mantener el nivel en juegos consecutivos y los problemas defensivos de los Spurs, parece que Sacramento lleva la delantera. Los Spurs podrían mantener el juego más cerrado de lo esperado, especialmente teniendo en cuenta las vulnerabilidades defensivas de los Kings y el potencial cansancio por jugar 2 días seguidos. Sin embargo, la ventaja ofensiva y el factor local de Sacramento deberían prevalecer. Anticipando que los Kings superen en anotaciones a sus rivales y teniendo en cuenta los altos totales de puntos en sus recientes encuentros con los Spurs, se espera un partido con muchas anotaciones. No obstante, dada la forma actual de los Spurs y las fragilidades defensivas de los Kings, es posible que el encuentro no alcance el umbral ambicioso de 237.5 puntos. La habilidad de los Spurs para compartir el balón podría aprovechar las debilidades defensivas de los Kings y mantener el partido competitivo. Aún así, el poder anotador y la ventaja estratégica en casa de los Kings probablemente les aseguren la victoria, aunque sea en un encuentro más reñido de lo que indica el handicap. Aunque los Kings son favoritos, la dinámica del partido y la capacidad de los Spurs para explotar las debilidades defensivas de Sacramento sugieren un escenario donde los Kings ganan, pero no cubren el handicap de 10.5 puntos. Se espera que los puntos totales sean altos, pero teniendo en cuenta la defensa, apostar por el menos en un margen de 237.5 puntos parece lo más acertado. Espera una victoria peleada de los Sacramento Kings que no supera el handicap, con los puntos totales probablemente por debajo de 237.5. Apuesto por los San Antonio Spurs para mantenerse dentro de un margen de 11 puntos.